La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Resistencia. Soy Miren y llevo ya un tiempo escuchando el programa. No sé por qué he tardado tanto en hacerme mecenas, ya que gracias a La Cafetera pues estoy informada de la actualidad, ya que tiene un enfoque que comparto y pone de actualidad temas que a mí me interesan, me descubre cosas nuevas, es un programa divertido. Estoy muy contenta de formar parte de esta gran familia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Que tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Fíjense, escuchaba estos momentos, no hace nada, al señor Mañueco del Partido Popular oponerse a la subida del salario mínimo interprofesional. Me pregunto yo, ¿sabe el señor Mañueco a cuántas personas trabajadoras les va a afectar en su comunidad la subida del salario mínimo? Se lo digo yo ya. Más de 73.000 trabajadores y trabajadoras afectadas directamente por la subida del salario mínimo. Somos un ejemplo de eficacia en la gestión. Y yo soy el presidente del campo, frente a los ataques contra el azúcar, frente a los ataques con la carne, frente al abandono de los regadíos. Yo quiero deciros que quiero ser el presidente de los agricultores. Que el domingo tienen que ganar las mujeres estas elecciones, para que no haya retrocesos, para que esas voces que oigo negando la violencia de género, hablando de la violencia intrafamiliar, esas voces no vuelvan a tener poder en este país, que esas voces nos llevaron al silencio más oscuro, a la España más triste, a la que nadie reconocía y nadie quería en el mundo. Esas voces de la negación de la violencia de género, de lo que representa la discriminación hacia las mujeres. Todo un alcalde de Madrid, con los alcaldes del Partido Popular, ir ante el edificio de la Comisión Europea y que no le abra ni el portero, no le haga caso ni el portero. Os digo una cosa. Yo le pido al Partido Popular que deje de hacer el ridículo, porque no es bueno para la imagen de España que el principal partido de la oposición pierda crédito ante las instituciones comunitarias como lo está haciendo este Partido Popular de Pablo Casado. No es bueno. Nosotros apoyamos el sector del vino y todo lo que representa para la gastronomía, para la internacionalización, para la marca España, y no estamos a favor de que el gobierno de España lo demonice e incluso diga que el vino es una droga y que ataque la agricultura y la llame esclavista y que ahora incluso quiera perjudicar esa flexibilidad laboral de la economía que depende de la estacionalidad, de las propias cosechas, con una reforma laboral que va a suponer más paro. Rechazamos tajantemente unas declaraciones que están completamente injustificadas. El Gobierno de España no ha realizado ninguna acción que lleven a hacer una declaración de ese tipo. La inversión española en México, somos el segundo inversor en ese país. La creciente inversión mexicana también en España. Además de esos lazos tan profundos, históricos, compartimos un idioma común de todo tipo, no justifican esto, sino todo lo contrario.
no hablé de ruptura, no. Dije, vamos a serenar la relación, que ya no se está pensando de que se va a saquear a México impunemente. Ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían de ofrecer hasta disculpa. No lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio, y repito, no es ruptura. Buenos días, cafetera. España ya no es una democracia plena, según The Economist. Hemos bajado en el escalafón. Y lo hemos hecho, según The Economist, por nuestra deficiente independencia judicial, no porque ahora gobierne Pedro Sánchez, como ya están redibujando algunos medios nacionales, que esto venía ya de antes. The Economist ha explicado que la caída de España en la lista de las democracias plenas se debe principalmente a esa valoración de la independencia judicial, que ahora es peor debido a las divisiones políticas sobre el nombramiento de nuevos jueces del Consejo General del Poder Judicial. Añade que el órgano de gobierno de los jueces trabaja en funciones desde 2018, que no ha habido acuerdo sobre el nombramiento de nuevos magistrados, algo para lo que se necesita una mayoría de 3/5 partes de las cámaras. Así que no ha caído la democracia por Pedro Sánchez, aunque lo insinúe la oposición y sus altavoces. El ranking lo elabora la unidad de inteligencia de la revista y ahora compartimos espacio con países como Estados Unidos, Chile o Israel. El ranking de democracias está encabezado un año más por Noruega y le siguen Nueva Zelanda y Finlandia, aunque se apunta que la pandemia y las restricciones para combatirla han sido el mayor azote de la calidad democrática en el planeta. Y en la red este asunto ha provocado bastante revuelo. Primero porque ni más ni menos que The Economist ha sacado los colores al patriotismo interno, que tanto presume de constitucionalismo y de democracia. Y en segundo lugar porque en la red han recordado la polémica que protagonizó hace un año el entonces vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, cuando dijo exactamente lo mismo de este país. Sus palabras entonces fueron contestadas por la oposición y con gran enfado, incluso por Nadia Calviño y por Margarita Robles dentro de su propio gobierno, y además con una extraordinaria repercusión, con orgullo patrio, muy herido por los medios de comunicación. Lo cual tiene algo de irónico porque, como recuerda M. Marcos en Twitter, los mismos medios que hace unos meses pedían desde sus editoriales la cabeza del vicepresidente Iglesias por decir que en España no hay una democracia plena, hoy publican sin pestañear que The Economist considera que España no es una democracia plena. Pero todo esto nos revela en efecto la escasa capacidad para la autocrítica que tenemos y la complacencia en la que nos gusta instalarnos. Ahora dice el Confidencial que Moncloa está apretando al PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial y frenar la erosión de la imagen de España en el exterior, porque en efecto este bloqueo daña además la imagen de España. Hoy vamos a comentar todo esto en la cafetera con Pilar de la Peña, pero con un recordatorio. Puede que España ya no sea una democracia plena, pero podría serlo. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a la cafetera. Estamos aquí a los mandos. Muy buenos días a todos y a todas. Como habéis escuchado en esta apertura, hoy vamos a hablar, el tema que va a centrar el programa de hoy va a ser esa advertencia de The Economist, y por eso el hashtag de hoy es #LaCafetera Democracia Plena. #LaCafetera Democracia Plena. Vamos a hablar de este asunto. También vamos a poner el foco en esas elecciones del próximo domingo en Castilla y León, con ese cierre de campaña que de hecho pues ha hecho que líderes y lideresas nacionales se vuelquen en esta campaña electoral, que como decíamos esta semana pueden llegar a ser bastante decisivas las elecciones de Castilla y León este domingo, por sus resultados, por los pactos que puedan venir, por esas relaciones entre partidos que puedan marcar las hojas de ruta de los partidos incluso a nivel nacional. Vamos a hablar de actualidad, pero también, como sabéis, cada viernes tenemos ese regalo de poder centrarnos en otras cositas con sosiego, como es, por ejemplo, hablar de películas y de series. Lo vamos a hacer con Ana Pastor, hablando de Cortina de Humo. También vamos a hacer ese resumen de prensa internacional con Pilar de la Peña. Y vamos a terminar hablando de videojuegos con Patricia Zares, que nos habla de un videojuego que se llama Outer Wilds. Dicen, no sé en qué género lo podríamos incluir, pero bueno, nos va a hablar de este videojuego. Y nada, antes de nada, saludaros, que ya os veo por aquí, que estáis ansiosos. Os veo que habéis escrito ya un montón aquí en el chat. Muy buenos días, Rodrigo Martínez, Santiago Romero, Edi, Ángel, Chema, Miguel, también te veo por aquí. También he visto por ahí a Mamen, a Kimet, por aquí, Enrique Quesada, Lupus, Elías, Adrián, Odem, Sideralcán, no sé si te he mencionado ya por aquí. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí una mañana más, y también además programas como este son posibles gracias a ese esfuerzo económico que valoramos tanto que hacéis esas personas que os habéis suscrito al programa, que sois mecenas. Muchísimas gracias, porque sin vuestro apoyo no sería posible. Y hoy en especial pues escuchábamos a Miren, que se hizo mecenas hace unos días. Muchísimas gracias. Tenemos muchas cosas de las que hablar, así que quedaros, tanto las que estéis en directo como las que estéis en la retaguardia. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Vamos allá. Watching the sunset on Tennessee hills, I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines, just sitting here sipping on dandelion wine. It's starting to rain, but I don't feel a thing. Sitting out rocking on that old porch swing. 'Cause I found me something that tastes like springtime. Y como decíamos, el tema que ha centrado la apertura de este programa ha sido esa advertencia de The Economist, que ha rebajado la calidad democrática de España por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo explicamos además en la web, en radiocable.com podéis ver la información, y el caso es que por primera vez desde 2006 España ha dejado de estar incluida en el grupo de las democracias plenas y ha quedado un escalón por debajo en la categoría de democracia con fallos.
Hay que decir que en esta categoría también están Francia, Italia, Portugal o Estados Unidos. De hecho, explicábamos que ha sido un año de descenso generalizado que ha provocado que apenas el 6,4% de la población pueda decir que vive en una democracia plena, mientras más de un tercio vivía directamente en regímenes autoritarios. Y decían que The Economist señalaba que pues esta bajada en el escalafón ha sido por las divisiones políticas sobre los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial, que hay que recordar que está bloqueado desde hace 3 años por la negativa del Partido Popular a llegar a un acuerdo. Así que esta es una advertencia también sobre este asunto, sobre el que el Partido Popular ha intentado, pues a través de cortinas de humo, pues escaparse, ¿no? Y no atender este asunto que desde el Partido Socialista y desde Unidos Podemos, desde el Gobierno, le han insistido que desbloquee, pero no parece que hasta ahora haya surtido efecto. A ver si ahora, con esta advertencia de The Economist, se consigue desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Como decíamos en el editorial de hoy, The Economist ha sacado los colores al patriotismo interno, señalando esta anomalía democrática por la que tanto se indignaron algunos cuando desde Unidas Podemos la señalaron. Pero el caso es que también aquí hay una reflexión, porque una vez más nos encontramos con que en ese momento lo importante no era el mensaje que se trasladaba desde Unidas Podemos, sino quién lo trasladaba, y entonces hubo ciertos ataques. Lo importante entonces y ahora no debería ser el quién, sino el qué. Y de esa superficialidad, de esa falta de debate que hubo en su momento en este país, pues ahora nos encontramos con estas advertencias internacionales y este daño a la imagen de España. Así que debería hacernos reflexionar como país sobre cómo, y también a nuestra clase política, sobre cómo se actúa cuando alguien introduce algo en el debate político, en el debate público. Y dejar de señalar, de atacar al quién y atender al qué, porque luego pues nos sacan los colores desde fuera de España. Precisamente sobre cómo nos sacan los colores desde fuera de España, sobre la imagen que estamos trasladando fuera, pues el Pedro Sánchez hacía esa crítica, hablaba de cómo el Partido Popular se está comportando en Europa y decía de cómo están haciendo ese ridículo, que además no es bueno para la imagen de España. Decía, todo un alcalde de Madrid, con los alcaldes del Partido Popular, ir ante el edificio de la Comisión Europea, que no le abra ni el portero. Así se refería a ese viaje que hizo el alcalde de Madrid para criticar los fondos europeos en Bruselas. Y decía Pedro Sánchez, yo le pido al Partido Popular que deje de hacer el ridículo porque no es bueno para la imagen de España. Todo un alcalde de Madrid con los alcaldes del Partido Popular, ir ante el edificio de la Comisión Europea y que no le abra ni el portero, no le haga caso ni el portero. Os digo una cosa, yo le pido al Partido Popular que deje de hacer el ridículo, porque no es bueno para la imagen de España que el principal partido de la oposición pierda crédito ante las instituciones comunitarias como lo está haciendo este Partido Popular de Pablo Casado. No es bueno. Y hablábamos también de cortinas de humo y de esa estrategia desde el Partido Popular de poner el foco, pues ahora con el vino. Ahora ponen el foco en el vino. Decía Pablo Casado, nosotros apoyamos el vino ante los ataques del Gobierno. Nosotros apoyamos el sector del vino y todo lo que representa para la gastronomía, para la internacionalización, para la marca España. Y no estamos a favor de que el Gobierno de España lo demonice, e incluso diga que el vino es una droga y que ataque la agricultura y la llame esclavista y que ahora incluso quiera perjudicar esa flexibilidad laboral de la economía que depende de la estacionalidad, de las propias cosechas, con una reforma laboral que va a suponer más paro y que va a suponer más dificultades para todo el sector agrícola y ganadero.
Y aquí hay algo interesante que comenta por aquí Mame Páez. Decía, la marca España es la de las buenas gentes que luchan por el bien común. Claro, sí, efectivamente, ¿no? Como decías, que nos mandaste ese audio ayer, frente a la crispación y también el todo mal, tendríamos que reivindicar las cosas buenas que hace la gran mayoría de este país. Pero también es cierto que es muy importante la imagen que trasladen nuestros responsables y nuestras responsables públicas de cara hacia afuera, ¿no? Sobre todo porque son quienes nos representan, son las personas a las que hemos votado y son las personas que nos representan, y por eso es importante que trasladen una buena imagen de España. Eso no significa que no tengan que señalar los problemas y las anomalías que haya en este país, pero sí que esos problemas que se señalen sean reales, ¿no? Y que no sean, cosas tan artificiales, incluso falsas realidades, mentiras, con las que se vaya a Bruselas para intentar que Bruselas sea cómplice de esa crispación política que ha generado el Partido Popular, incluso sobre bulos como el de las macrogranjas o incluso bulos sobre como el de los fondos europeos, que dicen que es que ya se está descontrolando este asunto cuando, como nos contaba Ernest Urtasun, desde Bruselas ya hay mecanismos de control. Entonces, el Partido Popular, al ir a Bruselas, aparte de que señalaban la gran mayoría de medios, ¿no? Que no habían conseguido tener la repercusión que pensaban tener allí en Bruselas para que fuesen cómplices, ¿no? de toda esa crispación que llevan por bandera. Como nos contaba Ernest Urtasun, ya hay mecanismos de control. Entonces, el hecho de que el Partido Popular se vaya allí a cuestionar el control de los fondos europeos, tiene que ser consciente de que no solamente está cuestionando a España, es que está cuestionando los propios mecanismos que desde Bruselas se han ideado para controlar los fondos europeos de países como es España. Entonces, claro, no deja de ser una estrategia que, además de verse el daño que puede producir a nuestro país, también hay que atender al daño que está suponiendo también en la imagen de Bruselas, de los fondos europeos, de algo tan importante ahora mismo que estamos ya desescalando después de esa ola de esa última ola de la pandemia. Están poniendo en riesgo el asunto de los fondos europeos, ¿no? Pero bueno, mientras desde el Partido Popular Pablo Casado insiste en que el gobierno ataca la remolacha y ataca el vino, el caso es que en Castilla y León ya hemos visto ese cierre de campaña en el que hemos visto, como decía, a líderes nacionales, a representantes nacionales como Yolanda Díaz, que visitó un pueblo de Castilla y León, Castronuño. Desde allí mostró su apoyo, pidió el voto para Unidas Podemos y también cuestionó las palabras del candidato del Partido Popular de Mañueco cuando criticaba la subida del salario mínimo interprofesional. No hay ninguna brecha, el gobierno de... Este no era el audio que queríamos ponerlo, ese lo vamos a escuchar más adelante, que era cuando Yolanda Díaz le preguntaban sobre si habría una brecha en el gobierno de coalición. Ahora sí escuchamos a la ministra Yolanda Díaz cuando respondía a esas críticas que había hecho Mañueco a la subida del salario mínimo interprofesional. Y estoy encantada sobre todo de estar apoyando a Pablo Fernández, a los compañeros y compañeras de Unidas Podemos, y les pido además directamente que se movilicen hasta el domingo, que pidan el voto para Unidas Podemos. Fíjense, escuchaba estos momentos, no hace nada, al señor Mañueco del Partido Popular oponerse a la subida del salario mínimo interprofesional. Me pregunto yo, ¿sabe el señor Mañueco a cuántas personas trabajadoras les va a afectar en su comunidad la subida del salario mínimo? Se lo digo yo ya. Más de 73.000 trabajadores y trabajadoras afectadas directamente por la subida del salario mínimo. ¿Quién demonios puede votar y acompañar un proyecto político que se coloca enfrente de la gente trabajadora, en gente a favor, ¿no?, de los que más tienen? Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's
clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Y de cara a esas elecciones del próximo domingo, vimos también los mítines del Partido Popular. En concreto, escuchamos al candidato del Partido Popular, a Mañueco, que él directamente decía: soy el presidente del campo. Somos un ejemplo de eficacia en la gestión. Y yo soy el presidente del campo, frente a los ataques contra el azúcar, frente a los ataques con la carne, frente al abandono de los regadíos. Yo quiero deciros que quiero ser el presidente de los agricultores, de los ganaderos, de la industria agroalimentaria, apostar por los regadíos, porque es algo fundamental para generar actividad y que haya población en el territorio. Esto me parece especialmente relevante. Bueno, pues como vemos, sigue la estrategia también dirigida desde Génova de decir que el Partido Popular es el partido del campo. Él directamente decía: quiero ser y soy el presidente del campo frente a los ataques del gobierno, y así pues van tirando, ¿no?, de toda esa polémica que generaron con el asunto de las macrogranjas. Pero también ha habido líderes a nivel nacional desde el Partido Socialista que han ido a apoyar esta campaña electoral, en concreto Zapatero, porque si hay algo, como decíamos antes, las elecciones en Castilla y León pueden marcar esas relaciones, especialmente las relaciones con la ultraderecha, las relaciones del Partido Popular con la ultraderecha, pero también las posiciones que puedan tomar los partidos a nivel nacional con el resto de partidos, ¿no? Decíamos que estas elecciones pueden marcar las relaciones y los pactos de los partidos a nivel nacional. Se está hablando mucho de esos pactos entre Partido Popular y Vox, de ese posible pacto entre PP y Vox, porque lo que sí que estamos viendo es que el PP pues intenta frenar a la ultraderecha, pero sin enfadarla, con cierto miedo, porque saben perfectamente que les pueden necesitar para gobernar. Mientras vemos a Ciudadanos atacando esos pactos con la ultraderecha, diciéndole al Partido Popular: no te acerques a la ultraderecha porque eso puede poner en riesgo políticas tan fundamentales como es la protección de los derechos humanos, la protección de las personas migrantes. Desde el Partido Socialista también contra la ultraderecha, advirtiendo de que si la ultraderecha llega a tener poder suficiente, están en riesgo los derechos de las mujeres. Lo decía Zapatero. Es que el domingo tienen que ganar las mujeres estas elecciones, para que no haya retrocesos, para que esas voces que oigo negando la violencia de género, hablando de la violencia intrafamiliar, esas voces no vuelvan a tener poder en este país, que esas voces nos llevaron al silencio más oscuro, a la España más triste, a la que nadie reconocía y nadie quería en el mundo. Esas voces de la negación de la violencia de género, de lo que representa la discriminación hacia las mujeres. Claro, porque parecía algo exagerado, ¿no?, cuando se decía hace tiempo, antes de que viésemos esa gran irrupción de la ultraderecha en el Congreso de los Diputados. Algunas personas decían que que era una exageración, ¿no?, decir que si llegaban a tener poder desde la ultraderecha podían acabar con los derechos humanos, con consensos tan importantes como es el de la lucha contra la violencia de género. Pero el caso es que lo estamos viendo. Sí, ya están teniendo una gran representación en este país. Y sí, sus amenazas, por desgracia, se cumplen.
Lo hemos visto ya en algunas comunidades sobre el riesgo que tiene que la ultraderecha consiga poder, y ahora parece que desde partidos como Ciudadanos pues intentan frenar ese avance de la ultraderecha para intentar decirle al Partido Popular: no pactes con ellos, pacta con nosotros. Pero claro, el caso es que en concreto en Castilla y León el Partido Popular rompió con Ciudadanos y ahora pues difícilmente vamos a ver una vez más ese pacto, y lo que parece es que, como decía, el Partido Popular pues intenta mantener sus votos y frenar así el avance de Vox en esta comunidad, pero sin enfadarle y también con cierto miedo. Pero ojo, que también está España vaciada, que no sabemos qué representación puede conseguir y puede que den cierta sorpresa. Así que hay muchísima expectación este domingo en estas elecciones, en las elecciones de Castilla y León, porque, como digo, pueden tener una gran proyección nacional. Así que estaremos muy atentos y muy atentas, y lo analizaremos además el lunes aquí en la cafetera. Luego, además, decíamos antes ese audio de Yolanda Díaz que íbamos a escuchar antes, que se ha colado, hace referencia a algo. Primero os voy a introducir el tema del que responde Yolanda Díaz cuando le preguntaban. Es un asunto sobre sobre la reforma fiscal que lleva Público.es. Y el caso es que, como explicaban en este periódico, todo esto viene por una propuesta de Unidas Podemos. ¿Os acordáis que hubo hace poco un evento que organizó Unidas Podemos y al que vino, de hecho, Jeremy Corbyn? El caso es que ahora, a cuenta de una propuesta que ha hecho Unidas Podemos, pues hay cierto debate, vamos a decirlo así, en el gobierno. Hablaban en Público.es de esa reforma fiscal. ¿Qué dice el acuerdo de gobierno y qué proponen PSOE y Unidas Podemos? En esta información explicaban que las formaciones del gobierno chocan por la futura reforma que ha de llevar a cabo el Ministerio de Hacienda, y decían que María Jesús Montero cree que una reciente propuesta de su socio es inoportuna, y mientras que Ione Belarra recuerda que son un gobierno de coalición. Decían que después de las duras negociaciones por la reforma laboral, que salió adelante por un error del diputado del Partido Popular, el gobierno ahora atraviesa este episodio de tensiones, esta vez por la reforma fiscal. Y el caso es que Unidas Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma fiscal que incluye crear un nuevo impuesto a las grandes fortunas y un recargo temporal de 10 puntos en el impuesto de sociedades a las grandes eléctricas. Ahora tenemos más información sobre este asunto porque, de hecho, es portada hoy en Público.es, y dicen que María Jesús Montero negociará con Unidas Podemos la reforma fiscal pese a las reticencias del propio Partido Socialista. Dicen que Podemos señala que la ministra de Hacienda tiene el compromiso para abordar la nueva fiscalidad con ellos cuando reciba el informe encargado al comité de expertos. Así que sobre este asunto, le preguntaban ayer a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, sobre estas tensiones dentro del gobierno por esa propuesta de Unidas Podemos de subir los impuestos a las grandes fortunas. No hay ninguna brecha, el gobierno de coalición goza de muchísima buena salud, y fíjese, el gobierno de coalición lo que garantiza a nuestro país es estabilidad. Fíjense cómo ha acabado la coalición en Castilla y León, fíjense, todas las coaliciones de la derecha son un desastre. El debate fiscal tiene solo una pregunta, es ¿quién debe de pagar impuestos? ¿Qué dice Unidas Podemos? Que los que estamos pagando impuestos, Juan Pueblo, los trabajadores y las trabajadoras, dejemos de pagar un poquito, y los que más tienen arrimen un poquito más el hombro. También en las grandes empresas y en las pequeñas empresas. Por tanto, lo que pedimos es el mandato constitucional, justicia fiscal, y los que hoy más tienen sean un poquito más generosos y aporten más para que los servicios públicos de nuestros hijos e hijas, la educación, la sanidad, la dependencia, pueda ser de calidad. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos, y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante,
porque fue la sociedad que nos creó el instinto, eso de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Everything to know about this world of gray. Convendría escuchar más este tipo de voces como la de Mujica, hablando de la solidaridad intergeneracional, y en eso también pues podemos hablar de la necesidad de repartir, de la necesidad de que quienes más tienen más aporten al Estado, para que en definitiva todos y todas podamos vivir dignamente en nuestros países. Precisamente sobre el reparto, sobre los fondos europeos que, como decía antes, van a ser muy importantes para nuestro país. Sobre esto, pues sigue como decía, la campaña desde el Partido Popular de intentar torpedear al gobierno y, en definitiva, pues que sea un daño colateral también hacia Bruselas, cuestionando los propios mecanismos de Bruselas para gestionar los fondos europeos. Pues en esto se centra también Infolibre, lo llevan en portada, dicen: el Partido Popular pasa al ataque personal contra Calviño tras el fracaso de su campaña sobre los fondos en Bruselas, y de hecho llevan una información analizando sobre el reparto de fondos de la Unión Europea por población y paro. Decían Andalucía, Cataluña y Madrid las más favorecidas. Andalucía, Cataluña y Madrid. Y las que menos, Murcia y Canarias. Decían Castilla y León y Galicia reciben más dinero que Canarias, pese a que esta tiene más desempleados. Y hablaban de que País Vasco, Extremadura y Aragón también consiguen más financiación que otras comunidades con peores indicadores como Murcia o Baleares. Pero precisamente dos comunidades del Partido Popular, Andalucía y Madrid. El Partido Popular, que se está quejando de que se les está discriminando, pues dos de las comunidades más favorecidas, dos de las tres más favorecidas son del Partido Popular, Andalucía y Madrid. Pero claro, la verdad y los datos pues no son importantes, mientras que puedas tener tu propio titular y tu propia estrategia política para intentar arañar votos y para seguir actuando con el retrovisor puesto en las encuestas. También en Infolibre hablan de que la izquierda se vuelca en el cierre de campaña, confiando en la remontada. Como hemos escuchado antes, estuvo nada más y nada menos que Zapatero apoyando al candidato socialista. Y luego también hay otros asuntos que destacan en las portadas de los digitales. En el diario.es hablan del caso de las víctimas de pederastia en la Iglesia. Dicen: la Iglesia Católica se libra de indemnizar a las víctimas en la mayoría de condenas por pederastia.
Hablan de que buena parte de las sentencias dictadas desde 2010 no consideran responsable civil subsidiaria a la institución o a las congregaciones donde trabajan los pederastas por no tener una relación laboral directa con la Iglesia. También en el diario.es hablan de que Partido Popular y Vox ahora toman la estrategia de situar a Batet en su diana, a la presidenta del Congreso de los Diputados, para tapar la aprobación de la reforma laboral. Dicen, Casado acusa a la presidenta del Congreso de prevaricar por no invalidar el voto del diputado popular que se equivocó permitiendo la convalidación del nuevo marco laboral. En definitiva, la política del enredo, la política del politiqueo. Y precisamente sobre el politiqueo de la reforma laboral, también el diario.es hablan de mentiras y excusas de los tránsfugas de UPN para votar no a la reforma laboral. Dicen que Sergio Sayas y Carlos García Adanero rompieron la orden de su partido después de una negociación contrarreloj para salvar una de las leyes más importantes de la legislatura con el apoyo de los navarros y de Ciudadanos. El caso es que también le preguntaban ayer a Javier Esparza, presidente de esta formación, presidente de UPN, sobre lo ocurrido y también sobre la propuesta del Comité de Disciplina y Garantías de suspender de militancia durante 2 años y medio a estos diputados, a Sergio Sayas y Carlos García Danero, por lo ocurrido en esa votación de la reforma laboral. Escuchemos al presidente de UPN. Yo lo que tengo que decir después del comunicado del Comité de Disciplina de ayer es manifestar total y absoluto respeto. El procedimiento está abierto, es un procedimiento interno y desde ese punto de vista no tengo nada más que decir. Y ni yo no voy a entrar en ningún tipo de confrontación con los dos diputados. Yo soy el presidente de UPN, creo que nuestro partido se merece un respeto y es lo que voy a hacer y la manera de proceder. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could Y luego otro de los asuntos, antes de que pasemos a la página internacional con Pilar de la Peña, que nos hable de ese resumen de prensa internacional, hay que hablar de las relaciones entre México y España. Como os contábamos ayer, resulta que el presidente de México pues habló de hacer una pausa en las relaciones entre México y España. Esto, evidentemente, ha generado un gran revuelo aquí en España. De hecho, el ministro de Exteriores rechazó, decía tajantemente, las injustificadas palabras de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Y vamos a escuchar primero qué es lo que decía, qué es lo que desató esta polémica, que fueron estas declaraciones que dijo el presidente de México. Eran como dueños de México. Es el caso de las empresas españolas. Si ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa. Hacer una pausa en las relaciones. Sobre esto le preguntaban al ministro de Exteriores y decía así, como decía, rechazaba tajantemente, decía las injustificadas palabras del presidente de México. Rechazamos tajantemente unas declaraciones que están completamente injustificadas. El Gobierno de España no ha realizado ninguna acción que lleven a hacer una declaración de ese tipo. La inversión española en México, somos el segundo inversor en ese país. La creciente inversión mexicana también en España. Además de esos lazos tan profundos, históricos, compartimos un idioma común de todo tipo, no justifican esto, sino todo lo contrario, que ambos gobiernos acompañemos esas extraordinarias relaciones, que es lo que quiere el Gobierno de España. Pero también debe quedar muy claro, el Gobierno de España va a defender a los españoles, el buen nombre de España
y a sus empresas en cualquier circunstancia y ante cualquiera. Y ante el revuelo que se ha generado y la respuesta también de España, pues también el presidente de México ha vuelto a hablar del asunto. Y decía, no hablé exactamente de ruptura. No hablé de ruptura, no. Dije, vamos a serenar la relación, que ya no se está pensando de que se va a saquear a México impunemente. Ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían de ofrecer hasta disculpa. No lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio. Y repito, no es ruptura, no es nada más decir, ha pasado esto y el pueblo de México debe saberlo y el pueblo de España, porque no es fobia o xenofobia, es que tenemos que respetarnos. Claro, lo que decíais por aquí, hombre, evidentemente el presidente de México ha introducido en el debate un asunto del que ahora no puede renegar, ¿no? Y bueno, aunque ahora diga que no habla de ruptura, luego al final acaba ratificando lo que sí que decía, ¿no? De que se revisen, de que se hable al menos que se hable de las relaciones entre México y España. Así que veremos en qué queda todo esto, porque evidentemente no son palabras inocentes, son palabras del presidente de un país sobre las relaciones con otro país con el que también hay tanta relación, valga la redundancia, como es España. Así que veremos en qué queda todo esto, si quedan unas simples declaraciones y al final pues se apagan se terminan acabando las asperezas. Pero bueno, luego también, y antes de pasar a la página internacional, quería que tuviésemos un momento para hablar de una reflexión que ha dejado el presidente de Argentina, un poco sobre los aprendizajes que deberíamos tener o que sacar de la pandemia. No sé si hemos salido mejores o peores, no sé si todavía hemos salido de la pandemia, entonces también no sé si podemos hablar de si hemos salido mejores o peores, pero sí que creo que seguramente estamos a tiempo de al menos solventar ciertas cosas, sobre todo porque está en nuestra mano y también en la de quienes nos representan. En esta reflexión, el presidente de Argentina lo que hacía era reivindicar la inversión en sanidad y en educación. Que uno de los aprendizajes, que una de las lecciones que deberíamos sacar de lo ocurrido es que hay que invertir en cosas tan básicas para la vida como son la sanidad y la educación de los ciudadanos y de las ciudadanas. Algo que parece obvio, pero que hay que recordar cuando creo que hay cierto intento de que olvidemos lo que hemos pasado. No vamos a regodearnos en el dolor y en el sufrimiento, ¿no?, que hemos pasado, que hemos podido pasar, o unas personas a lo mejor han pasado más que otras en estos 2 años de pandemia. Pero sí que creo que tenemos que recordar lo sucedido para aprender de los errores. Y uno de los errores es que la sanidad tendría que haber estado mucho más fortalecida. Tiene que estar mucho más fortalecida. Lo decíamos el otro día con esa información del Salto Diario en el que hacían esa radiografía de cómo está la atención primaria en nuestro país. Y no está bien, no está bien. Tenemos que invertir muchísimo más. La clave de todo esto tiene que ser la inversión, porque de nada sirven los aplausos si luego estos trabajadores y estas trabajadoras tienen que atender hasta 50 pacientes al día, con lo que eso repercute también
esa saturación en los enfermos y las enfermas crónicas, en que no tengan el seguimiento que tendrían que tener con la atención primaria. Eso es lo que decía el presidente de Argentina. Ustedes y yo, todos nosotros, somos conscientes de que somos sobrevivientes de una pandemia que se llevó la vida de más de 100.000 argentinos y de millones de la humanidad. Somos conscientes de lo que significa ser sobrevivientes de una pandemia. Miren, por sobre todas las cosas, ser sobrevivientes de esa pandemia nos impone un deber ético y moral por sobre todas las cosas. El primer deber ético es construir un mundo mejor. Un mundo mejor es un mundo donde todos tengamos acceso a la atención de la salud y donde todos tengamos acceso a la educación. Y poder brindar desde el Estado la mejor calidad en materia sanitaria, la mejor calidad en materia educativa. Esto decía el presidente de Argentina sobre uno de los aprendizajes que deberíamos sacar de la pandemia y sobre los que además pues insistimos aquí en la cafetera en reflexionar. Porque sí, hay que tener conciencia. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues cambiamos el registro. Ya sabéis que los viernes además abrimos aquí un capítulo en la cafetera para hablar de información internacional, pero desde una perspectiva diferente, de la manera en la que los medios de comunicación internacionales se han referido a España, cómo han proyectado la imagen de nuestro país en el exterior, y lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que hemos visto cómo en los medios internacionales empiezan a señalar la calidad de la democracia española. El artículo ha tenido bastante repercusión, ha sido comentado por algunos políticos españoles. The Economist, en su ranking de democracia, ha colocado por primera vez a España fuera de las democracias plenas. Sí, la verdad es que es un ranking que siempre lleva unos años teniendo bastante repercusión en España. Es un ranking que elabora desde 2006 el semanario británico, que tiene muchísima influencia, muchísimo prestigio en todo el mundo. Y hasta ahora España siempre había estado en el ranking, o digamos en el grupo de democracias plenas, ¿no? Que está, digamos, el ranking da una serie de puntuaciones en base a una serie de indicadores, y España siempre había superado la nota del 8 sobre 10, que era un poquito la nota de corte que marcaba lo que eran democracias plenas de las consideradas democracias defectuosas. También hay, el ranking también habla de los regímenes autoritarios. España por primera vez ha quedado en un 7,94 de puntuación, lo que la deja justo por debajo, digamos, en la categoría de democracias con fallos o con algún tipo de defecto, y esto pues ha tenido bastante repercusión. El semanario explica que esta caída de España se debe principalmente a una peor valoración de la
la independencia judicial y, en particular, señalan las divisiones políticas que han impedido nombrar a los nuevos jueces en el Consejo General del Poder Judicial, que es, a pesar de las lecturas que vais a leer de con Sánchez, se pierde la calidad democrática. El semanario realmente lo que está señalando es este bloqueo que hay, esta división política sobre el nombramiento de los jueces, que se podría hablar de largo y tendido al respecto. Pero el hecho es que es cierto, por primera vez este ranking internacional pues coloca a España fuera de las democracias plenas, y se une además a otro artículo que ha publicado ayer mismo el The Irish Times, el diario irlandés, que de forma más concreta señala todo lo sucedido con la reforma de la votación de la reforma laboral, incluso lo de el asalto a Lorca o los acontecimientos en Lorca, que habla de emulación a pequeña escala del asalto al Capitolio. Eso unido pues a este espectáculo que ha dado la política española y a la creciente polarización hace que este que este diario también señale que la calidad de la democracia en España ha quedado en cuestión y que se está pues empezando a señalar esta pérdida de valores, o algo, al menos esta creciente tendencia a la polarización, pues está dañando y erosionando la democracia en España. También hemos visto como en Euronews se preguntan si los ultras de Vox pueden estar a punto de gobernar por primera vez en España. ¿Por qué? Bueno, lo comentamos el otro día también aquí en la cafetera. Es un reportaje que hace un poco al calor de las últimas encuestas en Castilla y León, que daban la posibilidad a Vox de crecer hasta los 10 diputados y, sobre todo, de ser claves para un posible gobierno del Partido Popular en esta comunidad autónoma. Y esto provocaba que en un reportaje de la televisión europea pues se planteara este escenario. ¿Realmente está Vox a punto de integrar un gobierno por primera vez en España? Y, sobre todo, ¿es esto algún tipo de indicador o de señal de que podría llegar al poder a la Moncloa en algún momento, en concreto las elecciones de 2023? Ya te digo que lo plantean como un escenario, como una hipótesis que no ven inmediata, pero que sí señalan como que podría llegar a suceder en España, ¿no? En este sentido, señalan que el partido de extrema derecha, que lo califican abiertamente de partido de extrema derecha, de hecho ahora te digo algunas de las frases con las que les describen, pero le ven realmente en una tendencia ascendente y creciendo en apoyos, tanto en Castilla y León como incluso en alguna encuesta nacional que le da hasta un 20% de apoyo frente al 10% que obtuvo en 2019, y en este sentido sí apunta que podríamos estar ante una mayor presencia y sobre todo mayor influencia de esta formación. Detallan un poquito algunos de los mítines de Santiago Abascal, pero señalan que el mensaje de Vox es polarizador, pues a sabiendas, ¿no? Intenta un poquito extremar o digamos buscar esta polarización, y de hecho cita como por ejemplo insisten en denunciar la inseguridad a causa de los inmigrantes, sin mencionar por ejemplo los delitos que cometen los españoles, que son el 74% de los delitos, ¿no? El reportaje señala un poquito esto. Luego hay una frase que me parece bastante llamativa con la que definen a Vox y que terminan más o menos con así el reportaje, que dicen: es posible que unos neoliberales que quieren reducir el gobierno, enviar a casa a los inmigrantes ilegales e impulsar las macrogranjas lleguen a la Moncloa. Y lo deja ahí. Hemos visto además que el Financial Times ha destacado que en el año 2021 en España se crearon una tercera parte de todos los empleos generados en la eurozona. Pues sí, este es un artículo, un reportaje además que bastante en profundidad del diario británico, que se fija un poco realmente en estos sorprendentes buenos datos del paro en España en 2021. Es una cosa que ha llamado la atención. Aquí en España hemos oído en los medios algunos cuestionamientos y que por parte de la derecha se señalaba algún fallo, pero el Financial Times pone de relieve que objetivamente son unos datos que además explica que han desafiado pues todo el pesimismo y digamos las negras perspectivas sobre una destrucción de paro masiva una destrucción de empleo masiva después de la pandemia, y que en este sentido llama la atención. Además hablan de una cierta paradoja en España, porque a pesar de que el crecimiento económico sigue rezagado, no termina de recuperarse y de hecho está algunos puntos por debajo del PIB de 2019, sin embargo el empleo se ha recuperado a una velocidad pues casi de vértigo, ¿no? Una velocidad muy rápida, sobre todo para lo que estaba acostumbrando España.
España, y en este sentido pues lo pone de relieve y cita este dato, ¿no? que más de una tercera parte de todos los empleos que se crearon en la eurozona en 2021 se generaron en España, ¿no? Y resalta que además acaba de aprobarse una reforma laboral que además el desempleo es algo así como el flagrante defecto, el flagrante fallo del modelo económico en España, y bueno, plantea que quizá estemos asistiendo a un cambio de tendencia, porque además ha mejorado también el empleo entre los jóvenes, y que bueno, que podrían ser noticias positivas en este ámbito para España. También en los medios internacionales hemos visto cómo se ponía de relieve que España va a ayudar a Marruecos a aprovisionarse de gas. Sí, todo esto es otra de las derivadas de lo que estamos viendo también, que toda esta tensión sobre la energía en Europa, en el mundo, en España y Marruecos además están en medio de esta tensión diplomática, ya no es crisis diplomática, pero no se termina de arreglar la relación bilateral, y en este sentido nos hemos encontrado con una noticia que destacan varios medios internacionales. Aquí en España también lo he visto en algunos medios nacionales, pero quizá no se ha puesto tanto el foco, que es que España realmente se ha comprometido a ayudar a Marruecos para aprovisionarse de gas. Cuando en noviembre pasado, en octubre pasado, Argelia decidió cortar el gasoducto por el que enviaba el gas de Argelia a España, esto de hecho se interpretó desde el primer momento como un gesto de cara a Marruecos, ¿no? En esta crisis diplomática bastante más aguda que tienen los dos países norteafricanos, porque Marruecos aprovechaba para abastecerse de gas a través de este gasoducto, aprovechando que pasaba por su territorio para ir a España, pues ellos tenían acceso a este gas a un precio preferente. La decisión de Argelia de cerrar este grifo ha dejado a Marruecos en una situación complicada, y lo que ha hecho Marruecos ha sido llegar a un acuerdo ahora con España, que es lo que se acaba de anunciar, que le permite adquirir el gas licuado, el gas natural licuado, que es una de las formas en las que se están ahora abasteciendo las distintas economías en los mercados internacionales, llevarlo a fábricas en España y a instalaciones en España en las que se regasifica, y utilizar ese gasoducto que unía España y Marruecos para enviarlo en sentido contrario. Esto, pues ya te digo que lo han destacado medios como Le Monde, como Bloomberg, como la radio francesa RFI, y ha sido también destacado por la prensa marroquí, que ha saludado este apoyo más que bienvenido de España a la seguridad energética de Marruecos, aunque se señala que también podría tener algún tipo de repercusión en Argelia. En Argelia he visto algunos artículos de los medios argelinos que destacaban que esto no afectaría al gas argelino, es decir, Argelia no quiere que España pueda revender o pueda recalar en Marruecos el gas argelino, aunque aseguran que esto no sucederá por los acuerdos que tienen, y hay algunas fuentes en Argelia que advierten de que puede haber problemas técnicos en este asunto. Pero es verdad que llama la atención y se interpreta también como un gesto de distensión de cara a la relación entre España y Marruecos. Y luego también hay otro asunto que me llama la atención, este anuncio de Nadia Calviño de que no asistirá a más eventos en los que sea la única mujer, que esto ha tenido bastante repercusión. Sí, tanto por el hecho en sí de que fuera la ministra, pues y como los términos que utilizó, ¿no? Nunca más volveré a estar en una fotografía, en un evento en el que sea la única mujer, que era la ministra española. Destacaba esto, ¿no? Que le pasa muy a menudo desde que es ministra, que ella es la única mujer presente en pues estas reuniones internacionales o estos foros, estos debates, y en este sentido pues medios desde ABC News, Reuters, Bloomberg, en fin, multitud de medios internacionales han hecho eco de esta especie de plante de la ministra española en defensa un poquito de la igualdad de género, que es lo que destacaban varios medios, ¿no? Por ejemplo, ABC News destacaba esto, ¿no? Que se posiciona en favor de la igualdad de género y se hacen eco tanto de sus palabras denunciando estos eventos y estas reuniones en las que prácticamente solo asisten hombres, y denunciando que lo que decía Nadia Calviño, que no se puede seguir considerando normal que el 50% de la población no esté representada en todos estos ámbitos y en todas estas conferencias o eventos que se llevan a cabo. Además, en Estados Unidos, ayer ya tuvimos la oportunidad de escuchar este fragmento, la metedura de pata de una congresista de Estados Unidos que confundió gazpacho con Gestapo. Esto ha sido ampliamente destacado, también ha tenido bastante repercusión, sobre todo en las redes sociales, ha tenido una viralidad gigantesca. Pero también en los medios internacionales. Te sorprendería leer la cantidad de grandes medios internacionales que se han hecho eco de esta metedura de pata, y se han hecho eco también de las reacciones, ¿no? Porque ha habido multitud de reacciones, aparte de pues en general memes y de burlas. Realmente incluso el propio José Andrés ha intervenido en esta polémica, señalando que la única policía del gazpacho la creó él hace unos años para evitar que se echara jalapeños o tabasco al gazpacho. Pero realmente esta
esta confusión de esta congresista norteamericana ha vuelto a ponerla a ella bajo los focos, ¿no? Se recuerda que además es una congresista, siempre se la coloca en una órbita cercana a QAnon, a las teorías conspiracionistas, incluso más radical que Donald Trump. No sé si recordarás, hace unos meses comentamos un vídeo en el que ella misma salía disparando un bazooka y anunciaba la rifa de un bazooka y salía disparando con un bazooka a un coche que ponía socialismo. Y claro, es un personaje que realmente genera una enorme controversia, y esto está siendo aprovechado o utilizado realmente, lo están recogiendo medios de, ya te digo, sobre todo estadounidenses y anglosajones, desde The Guardian, The Independent y prácticamente toda la prensa estadounidense, como un indicio en fin, por la metedura de pata, y también un poquito porque retrata bastante bien al personaje, ¿no? Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Plata o plomo, el mundo a través de las series, de las películas, de los documentales, cada semana con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días, qué buena recomendación me has hecho tú y me ha hecho Javier Dale del equipo de Neutral. Peli antigua que no había visto. Jo, pues además, mira, me alegra mucho que hayas llegado a ella. Ya lo habíamos comentado hace algún tiempo aquí en el espacio, porque es una película muy aplaudida, La Cortina de Humo. Cortina de Humo del año 1997, el título original era Walk the Dog, y es una película que revela las estrategias de un gabinete presidencial para desviar la atención de la opinión pública ante un caso de escándalo sexual y se inventan una guerra. Esa es un poco la sinopsis. La película es absolutamente maravillosa, y me alegra que la hayas descubierto ahora. Lo que me sorprende es que no la hubieras visto, porque es como una referencia de medios, cortinas de humo, estrategias para ocultar. Acción de reacción, a mí me gusta mucho. Bueno, más que, fíjate, es una peli clásica, y la verdad es que me ha sorprendido que no la había visto, y se ha hablado de ella 1000 veces, pero la verdad es que no la había visto, y Cortina de Humo tiene muchos encantos, efectivamente unas que toca bien el tema político. Otra, por supuesto, es el elenco, claro, Robert De Niro, Dustin Hoffman, la música es de Mark Knopfler, nada menos. Y luego tiene una cosa inquietante, y es que es premonitoria de algunas cosas que han ido pasando después en la política estadounidense, y quizá no solo, ¿no? Entonces me ha parecido bastante, pues eso, inquietante, y a la vez es divertida, claro, porque no deja de ser algo que teóricamente no ocurriría. Fíjate, dices, es un clásico. Cuando lo has dicho me ha asustado porque digo, hombre, no tan clásico, año 1997. Hombre, digo, claro, sí, perdona. Efectivamente, es que ha pasado un porrón de tiempo, y me asusta, me da vértigo ver el este. Pero, en efecto, es una película dirigida por Barry Levinson, y que tiene como protagonistas a Dustin Hoffman, a Robert De Niro. Robert De Niro hace un papel maravilloso. Dustin Hoffman está espectacular. Creo que uno de los dos estuvo nominado al Oscar por esta peli. ¿No? 2 nominaciones al Oscar. Sí, mejor actor Dustin Hoffman y mejor guión adaptado. Y luego un montón de premios en los Globos de Oro, en un montón de festivales y de festivales de cine. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Porque cuando me has dicho, sí, que la veo, que lo hacemos, tal, digo, joder, es que es un planazo que ojalá la pudiera ver yo por primera vez. Porque para mí fue súper reveladora, sí. Eso da cierta envidia. Pues mira, para la gente que no la haya visto todavía, creo que tiene varios puntos muy interesantes. De inicio, estás en mitad de una campaña electoral, quedan 11 días para las elecciones, aparece un escándalo sexual, que no un error, que diría la presidenta de la Comunidad de Madrid, un escándalo sexual grave, que además es entre el presidente y una menor, y el equipo más cercano decide ocultarlo o lanzar una cortina de humo, provocando casi una guerra, ¿no? ¿Quién se encargará de la conferencia de prensa de hoy? ¿Hoy hay una conferencia de prensa? ¿Tú qué crees? Utilizaremos este lugar como base de operaciones. Necesitaré un día o quizá 2. El cretino que dio el soplo al post quizás se diga a sí mismo, vaya, espero que eso no joda el programa del B3. ¿Qué programa del B3 y por qué iba a joderlo?
Bueno, si el presidente decidiera movilizar el B3 antes de probarlo del todo... ¿Movilizar el B3 antes de probarlo del todo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la crisis. ¿Qué crisis? Aún trabajo en ello. A ver, que alguien contacte con el general Scott del Estado Mayor, que coja un avión hacia Seattle enseguida. Se pondrá muy nervioso si tiene que hablar del bombardero. Bien, hazlo. De acuerdo. ¿Pero qué? No hay ningún bombardero ¿En qué B3. universidad estudiaste? En Dartmouth. No estás muy curtida. Claro que no hay ningún bombardero B3 y el general Scott no está en Seattle para hablar con los del avión. No ¿de cuela, acuerdo? Connie, no es demostrable. Eso no me importa, solo tenemos que distraerles, desorientarles. Faltan 2 semanas para las elecciones. ¿Y con eso qué conseguiremos? ¿Qué diablos vamos a conseguir? Entonces, me parece que conjuga muy bien la pura actualidad. Recordemos que Clinton de repente puso el ojo en Somalia cuando tenía las acusaciones de Mónica Lewinsky. O sea que no es tan extraño. Y entonces acuden a un productor de Hollywood, que es quien le empieza a levantar teléfonos y organiza la película. Ellos de broma dicen que en realidad es un corto porque solo necesitan 11 días de supervivencia mediática para poder ganar las elecciones, ¿no? Y bueno, empiezan a hacer cosas absurdas, como que Albania tiene armas de destrucción masiva, cosa que nos puede sonar, y en lugar de Albania, otro lugar del mundo, y intentan que todos los grandes medios, Washington Post, New York Times, CNN, pongan la atención ahí y dejen de hablar del otro escándalo, ¿no? Y bueno, como digo, me parece premonitoria, me parece real a pesar de ser ficción, y luego creo que te puede traer a muchas cosas actuales también, ¿no? De hecho, alguien nos decía por Twitter ayer que una de las escenas de la película es que se inventan un superviviente, un soldado americano que había estado en esa supuesta invasión, problema bélico en Albania, y que es rescatado. Y sabes que años después, creo que fue en Irak, una soldado americana fue teóricamente rescatada, Jessica Lynch, pero era mentira todo. Ella no había estado... No, sí. en la segunda parte creo no que la sabía. recordar que se llamaba Jessica Lynch. Claro, es exactamente lo de Zapato Viejo, que es la historia de esta película que sale Woody Harrelson como héroe, ¿no? Toda guerra necesita un héroe, dice el productor Dustin Hoffman. Es brutal. Pues Es brutal. Ujú. ¿Sabes lo que me pareció a mí más inquietante? Que todas las estrategias que cuentan a través de la ironía son estrategias reales de mercadotecnia Total. política. O sea, contraprogramar cuando tienes una noticia que te puede, y mucho más si tienes unas elecciones a la vista, y aparece una noticia, lo que hacen inmediatamente en el gabinete es contraprogramar. No, evidentemente siempre, porque además no todo el mundo tiene esa capacidad, inventarse una guerra en un país ajeno, en un país tercero. Eso lo puede hacer Estados Unidos porque tiene esos problemas. Pero las estrategias de contraprogramar, eso me pareció una revelación maravillosa, porque además tuve la oportunidad de hablarlo con un gran estratega político de nuestro país, que trabajó para varios presidentes y que ha sido un gran asesor político de este país. Y le pregunté, digo, ¿pero esto funciona así? Me dijo, sí. Dice, bueno, aquí ha habido acciones de contención, que es como lo definen en la propia película. El señor John Levy responderá sobre la acusación de acoso sexual de la joven becaria contra el presidente. Ese tío está jodido. Supongo que la estrategia que seguirá es la de luchar con una acción de contención. ¿Acción de contención? En mi opinión, a ese hombre le van a machacar. Bueno, si podemos contener ese asunto hasta las elecciones, tendremos alguna oportunidad. Sí, pero ¿cómo van a contenerlo? ¿Cómo diablos? La verdad, no entiendo lo que quieren que yo haga. ¿Cuántas manos? Ni Bugs Bunny se salvaría de esta. ¿Podría decirnos algo sobre esos rumores que insinúan que el presidente no ha regresado debido sobre todo a la tensa situación en Albania? Lo siento, pero no sé nada sobre la situación a la que usted se refiere. Sin embargo, acabamos de enterarnos de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado un grupo especial albanés para asesorarles. Señor Sklansky, lo siento, pero no tengo ninguna información al respecto. Sí, señora Rose. Esta misma mañana el general William Scott se ha dirigido en avión a Seattle. ¿Está relacionado su viaje con el bombardero B3? Señora Rose, puedo asegurarle formalmente que no existe ningún bombardero B3. ¿Sí? ¿La situación en Albania se relaciona de algún modo con el movimiento antiamericano musulmán fundamentalista? Ya lo han pillado, qué inteligentes. ¿Qué le parece? Aquí ha habido acciones de contención que se han lanzado cuando había algunas polémicas relacionadas pues con el presidente que tenía algún tal, y entonces se han desvelado cuestiones, por ejemplo, de nuestros soldados en Afganistán, y entonces se han filtrado a la prensa, y entonces la atención se ha fijado en otro lado. O sea, se hace cada día. Y tenemos que estar prevenidos y vacunados. Y esto me pareció fascinante. Es que refleja una derivada bastante interesante, ¿no? Y a lo grande, como estás tú diciendo, pues cuando es un conflicto bélico, por ejemplo, o cuando estamos hablando de determinadas noticias de altísimo impacto, pero ojo, la campaña electoral que estamos viviendo ahora mismo en España, que creo que nunca había concitado tanta atención unas elecciones en Castilla y León,
recordemos cómo empezó. Comenzó con el tema, el bulo de las macrogranjas. Sí, pero sí, es que ha continuado. Hemos pasado de macrogranjas a remolacha / azúcar / vino. Porque en las últimas horas, entonces, creo que es una manera de desviar la atención y por supuesto de atacar, ¿no?, al adversario, pero sobre todo desviar la atención del tema central para el Partido Popular, que es si va a meter a Vox o no en el gobierno y cuántos están tocados en las encuestas. Claro, mientras hables del vino y de la remolacha y de otra cosa, pues no te preguntan por eso. Lo que pasa es que a veces no te sale tan fácil, ¿no? Claro, que luego además en esto también las prácticas también las aprenden la oposición, también los medios de comunicación, de manera que luego no es tan sencillo colocar estas cosas. Otra lección que yo extraje de esta peli brutal, que a mí me encanta como conducta. A ver, el presidente tiene un problema por esta cuestión sexual, va a estallar en los medios de comunicación y deciden desviar la atención y se inventan una guerra, para lo que contratan un productor de Hollywood para darle un buen argumento a eso. Y entonces él pues hace un pequeño cortometraje, un vídeo que filtran a los medios, buscan un héroe de guerra también para que esto, buscan un símbolo, buscan una canción y entonces lo envuelve. Entonces te explica cuál es el proceso de creación, y esto me parece maravilloso de esa película. Buenísimo. El proceso de creación de un guión, el proceso de creación de una historia y además cómo superar una crisis. Y el productor, que es un experto en hacer esas cosas, al que contratan para eso, que es Dustin Hoffman, el productor tiene una frase maravillosa que de pronto las cosas se les complican, porque una cosa es sobre el papel y luego la realidad. Eligen a un buen tío para tener de héroe, pero luego es un borracho alcohólico que además se les muere por el camino, por una cosa desastrosa, y dicen no. Y entonces todo el equipo quiere tirar la toalla, se nos ha ido de madre, esto se nos ha disparado, esto ha sido un disparate, y dicen no. Oh, Dios mío, es increíble. ¿En qué estaría pensando? Teníamos una guerra y nos faltaba el héroe. No se puede tener una guerra sin héroe. Es como si enviáramos el crisma de Navidad y nos hubiésemos olvidado de cómo se llama. ¿El turrón? Eso es. Así que a trabajar. ¿De acuerdo? Tenemos a alguien que ha quedado descolgado, así que... ¡Oh, esto es fantástico! Es una suerte que haya pasado esto. Le han dejado atrás, le han desechado como a un zapato viejo. Eso está bien. ¿Qué? Pero que muy bien. ¿Qué está bien? Es genial. ¿Qué he dicho? ¿Zapato viejo? Sí. Instinto. Y esta conducta, mira, Ana, yo me la he aplicado veces cuando de pronto tienes una mala noticia que parece que es todo peor, ya no puede ir a mal. Dices, no, espérate, esto es mejor. Es que es una mejora del guión. O sea, ahora tenemos un nuevo elemento de confrontación y tenemos otro conflicto más en nuestro pequeño guión de la vida, ¿no? Entonces me parece maravillosa. Sí, y el propio retrato de quienes rodean a un presidente, que creo que también lo hemos vivido recientemente en nuestro país y en otros. No sé si tú has sentido, recordando o viendo la película estos días, la demencia de gente que rodea al presidente en la película, porque son todos unos dementes, pero es que tú te imaginas que el gabinete de Trump era un poco ese rollo, ¿no? Que lo comentábamos también hace otros días. Pero resulta que Clinton, que no era Trump, hizo una cosa así en la vida real, desviar la atención, lo que hemos contado de Somalia, con lo cual al final dices, madre de mi vida, en manos de quién estamos, ¿no? Totalmente. Es difícil, porque las películas también inventan una trama y buscan un equipo muy sofisticado y que nunca prácticamente se equivoca, que siempre tiene una solución perfecta para las dificultades, ¿no? Pero sí, también una parte muy oscura de la política, porque creo que retrata en forma de ironía también esa manipulación que se hace a los medios, a la sociedad, cómo se les desvía la atención para que no estén atentos a lo importante, ¿no? La película es maravillosa, es súper recomendable, al que le guste la política, desde luego es imprescindible. Creo que es una de las películas fetiche así. Nosotros ponemos muchos trocitos de vez en cuando en la cafetera. Sí, los audios. Sí. Buenísima recomendación de cara al fin de semana. Esa es del año 97, como tú decías. A mí había oído hablar mucho ya, pero no la había visto, así que nunca es tarde. Mira, genial. Pues Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. Peggy 18. Viernes de videojuegos, viernes de entretenimiento, esta nueva forma de entretenimiento a mí me tiene atrapado. Yo intento convencer a algunos oyentes de la cafetera que me dicen, pero es que yo a los videojuegos, yo cuando llegáis al espacio de los videojuegos me desconecto porque no he conseguido engancharme. Digo, es que tenéis que hacer el viaje.
Yo hice el viaje. Yo pregunté a algunos oyentes, me ayudaron a meterme en el mundo de los videojuegos y tenéis experiencias que son verdaderamente alucinantes. Bueno, esta sección la grabamos los jueves por la tarde, a las 7 de la tarde. Y quedamos en Discord con los oyentes para jugar un rato, para charlar un rato, para compartir un ratito. Es una cosa bastante anárquica, pero después grabamos también parte del contenido de los viernes en el programa. Hoy teníamos una propuesta de una oyente de este programa, a la que conocéis perfectamente, Patricia Azares. Patricia, muy buenos días. Buenas, ¿qué tal? Bueno, te agradezco mucho que hoy nos hagas de guía en esta expedición a buscar nuevos videojuegos que sean interesantes, a contarnos experiencias nuevas. Me has dicho, hay uno que es una auténtica pasada, que se llama Outer Wilds. Es un juego que no tiene género, ¿no? Es un juego difícil de meter en su propio género, hasta el punto de que cuando han empezado a salir juegos que se parecen un poquitín a este juego, se ha dicho que es un juego tipo Outer Wilds, porque es que en principio es un juego de exploración y tiene puzzles, pero y es un mundo abierto, pero tiene tiene unas peculiaridades que lo hacen difícil de meter en ningún cajón en realidad. Es una experiencia, es un juego que de verdad es una experiencia, tanto cuando la juegas como a ti personalmente interior, por las conclusiones a las que llegas cuando juegas, no porque sea muy profundo, sino porque te hace pensar un montón. Es un videojuego del espacio, en todo caso. Estoy viendo algunas imágenes, los gráficos están bastante bien conseguidos, son como una suerte de dibujos animados. Ya sabéis que para los que nunca hayáis jugado a videojuegos ni estéis pensando en hacerlo, pero básicamente es como si estuvieras viendo una serie de dibujos animados en la televisión, solo que tú lo manejas todo, tú puedes hacer que todo se mueva, tú puedes interactuar. Es un mundo abierto, eso significa que puedes recorrerlo, ¿no? Que puedes ir buscando. Estoy viendo que estás dentro de una nave espacial y vas como de planeta en planeta. Eso es, tú eres un aventurero de un grupo de aventureros espaciales que es un planeta pequeñito, de unos muy muy pequeñito, que acaba de descubrir lo que son los viajes por el espacio, y ellos tienen como una especie de gremio de aventureros espaciales, y tú pues eres el último miembro de ese gremio y te lanzas en una pequeña lanzadera espacial a explorar el sistema solar en el que vives. El sistema está completo, el sistema tiene físicas reales, son brutales las físicas que tiene. Tú puedes enseñar físicas newtonianas, lo que es de la física natural, la que tú encuentras en el día a día y en el espacio a la hora de hacer viajes espaciales, tú te la puedes encontrar versión micro pero perfectamente establecida en este juego. O sea, es que es brutal todo lo que tiene. Tiene cosas fantásticas porque obviamente es un juego fantástico, ¿vale? Pero tienen cosas científicas muy, muy buenas, y el mundo está constantemente en movimiento, el sistema está constantemente en movimiento, tú lo puedes explorar en cualquier momento. Si no lo exploras, va a seguir a su rollo haciendo sus cosas, y tú tienes que saber que las está haciendo en ese momento, porque igual te interesa para después explorar una zona en concreto que solo está abierta en ese momento. Es un mundo abierto y funciona independientemente de lo que estés haciendo tú. Ajá. Lo que veo es que que eres una especie de explorador espacial, te vas encontrando con otros personajes, vas en una nave espacial y vas... ¿Es un mundo abierto? ¿Juegas contra otras personas online o son personajes de ordenador? Hay una cosa... Son personajes todo de ordenador, es un mundo que es offline totalmente. Y hay compañeros, pero realmente no es un juego que diga, tiene secuencias cinemáticas, tiene momentos de película, porque se basa total y exclusivamente en que tú explores el mundo. Ajá. No tiene acción, no tiene cinemáticas. No tiene acción. No tiene cinemáticas. Vale. Te cuenta una historia, pero tú la basas como si fueras un explorador del siglo XIX o del siglo XX en un mundo nuevo que vas a descubrir, porque eres un arqueólogo espacial. Tú cuando vas a descubrir los restos, por ejemplo, de civilizaciones que llegaron antes de ti y que pasaron por tu sistema solar antes de ti, y vas descubriendo pistas. Y a medida que vas explorando el mundo, vas encontrando información, la vas aprendiendo, porque necesitas observar lo que estás viendo y te van a dar como mensajes de Twitter encadenados, ¿vale? Estas civilizaciones tenían sus propias lenguas, tú tienes un traductor para esas lenguas y tú puedes descubrir lo que estaban diciendo pasando el traductor por ellas, y ellos te van a dar pistas sobre, bueno, pues igual ahora puedo acceder a esa zona gracias a esta pista que me ha dado este. También encuentras a gente como, por ejemplo, a este chico que tenemos aquí en la banca, que son exploradores como tú.
Y por esto te voy a preguntar, para que la gente se haga una idea, vamos a ver, porque al fin y al cabo muchos de los oyentes no estarán viendo las imágenes que estamos viendo y quiero que os trasladéis, imaginaros el Principito, el cuento del Principito, que eres un pequeño personaje que está... Es un buen ejemplo. Sí, porque me recordaba un poco esa estética, llegas a un planetita y entonces lo puedes recorrer porque son planetas relativamente pequeños donde puedes caminar y tal. Me decía, sí, pero es una experiencia, es un mundo abierto, eres un explorador del espacio, vas recorriendo diferentes planetas, cada uno tiene sus características, sus condiciones, son muy bonitos además estéticamente la propuesta, pero va de cosas muy humanas, de la pérdida, del optimismo, de la muerte, de lo que nos hace humanos, ¿no? De lo que compartimos. Tienen, por ejemplo, un énfasis brutal en el sonido y en la música. Cada miembro de tu gremio tiene un instrumento musical. Tú tienes una herramienta, ¿vale?, que es como una especie de pistola de sonido que lo que hace es escuchar. Hace un barrido, ¿vale?, para escuchar las señales de radio, las emisiones de, por ejemplo, de cosas de física. Hay unos elementos de física cuántica que tú los puedes escuchar con ese radar, ¿vale? Perturbaciones en planetas, todo eso, señales de radio de otras naves, todo eso tú lo puedes observar. Y la música es una cosa es como una especie de guía, ¿vale? Desde el principio del juego. Tú empiezas el juego despertándote al lado de una hoguera. Y en esa hoguera tienes un compañero que creo que es el que estaba con la guitarra. Bueno, ese compañero es uno de una banda de música en realidad. Vas avanzando y tú vas al pueblo con el tutorial que todo juego tiene, en el que te enseñan las partes básicas del juego. Este micrófono de pistola, luego una cámara que puedes lanzar como una sonda también, la linterna, el traje que tienes que también tiene una cosa para poder dar saltos. Bueno, pues la música también te la meten en ese momento y tú puedes localizar a gente a través de la música. Y si en determinado momento sincronizas dos puntos concretos que ellos están tocando siempre la misma melodía con diferentes instrumentos. Esa música es muy bonita. Dice Pequenayer, dice, se parece en algo a Elite Dangerous. Puede ser estéticamente... Quizás estéticamente, pero nada más. O sea, y porque es del espacio, pero... No, realmente. Me decías, oye, es un juego curioso, te hace viajar a algunas experiencias emocionales. En algunos momentos te produce tristeza, te produce alegría. Decía Patricia, no quiero haceros spoilers, pero ¿llegas a llorar en alguna cosa? ¿Llegas a llorar en ¿Sí? Sí, provoca emociones. El juego juega mucho con lo que tú sientes a la hora de explorar y descubrir. Como eres un arqueólogo, descubres la historia de los que pasaron antes de ti, pero también descubres tu propio destino. Sabes lo que va a ocurrir porque te van dando pistas sobre lo que estaban investigando esos que llegaron tú antes, que te va a tocar a ti vivirlo en determinado momento. Tiene una serie de misterios, pero también vas descubriendo a los personajes a través del recuerdo, o vas escuchando las historias de los compañeros de tu pueblo, entonces vas encontrando a esos personajes y vas descubriendo sus historias a medida que exploras el sistema solar. Hay momentos en los que tienes una angustia horrorosa porque, por ejemplo, sabes que va a acabarse en determinado momento algo, lo vas a perder, ¿vale? Y tienes que esperar después un montón de tiempo, con suerte, para volver a tener acceso a ello. Eso te va a provocar un montón de angustia. Pero también el saber que lo que vas encontrando era gente que tenía sus vidas, que abandonaron sus vidas, igual algunas para investigar para la ciencia, ¿vale? Otras establecieron relaciones emocionales entre ellos porque los extraterrestres que vinieron antes que tú, ellos tenían sus sistemas morales también. Los hacía como una civilización un poco diferente a la que tú tienes, que es más parecida a la nuestra, la humana. Tenían unos valores diferentes, se fijaban en diferentes cosas. Y el juego va hacia un destino final, ¿vale?, por decirlo de alguna manera, y ese destino final requiere que tú aceptes una serie de cosas, que te enfrentes a una serie de pérdidas o de optimismo, de sensación de puede haber un después de esto, o que ni siquiera si hay una personaje que se va a morir tampoco pasa nada, o sea, pasa nada, no, pasa, lo vas a perder y no vas a volver a hablar con él nunca más, por ejemplo, pero aceptes que realmente es parte de la vida, no sé, tiene cosas, es muy bonito, el juego es
es para un adulto lo va a disfrutar mucho, pero yo creo que para chavalinos jóvenes también lo puede disfrutar si se enfrentan a los controles de la nave espacial, que tienen tela. Pues se lo voy a proponer al pequeño Fer. Bueno, es Outer Wilds, la propuesta que nos hace Patricia Zares. Gracias, Patricia, de corazón. Nada, un placer. Y que recomendamos a nuestros oyentes. Viene de la recomendación de nuestra propia audiencia. Es una cosa que igual te interesa. Tiene VR. Ah, sí, para jugar con las gafas. Tiene VR, no sé qué tal es, pero tiene realidad virtual. No tiene internet, pero tiene VR. Ah, pues es una pasada. Gracias, Patricia. Venga, chao, hasta la próxima. Eso sí que me gusta porque estoy probando las gafas VR que nos envió mi sensei Vicente, y entonces estoy enganchadísimo a jugar con las gafas de realidad virtual. Estoy jugando al Half-Life Alyx. Ya os iré contando porque los jueves por la tarde jugamos un ratito con los oyentes, pero de momento estoy avanzando. Peggy 18. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bows, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow. Sí, Xavi, se acaba por esta semana en la cafetera. Os dejamos descansar un poco este fin de semana, que tendréis que descansar, y hoy, además, viernes, tendréis que trabajar también. No vamos a estar constantemente hablándoos a los oídos. Tendréis que descansar un poquito de nosotras y de nosotros. Así que, bueno, este ratito era para despedirnos, para desearos un buen fin de semana, como todos los viernes, para recordaros que el lunes nos escuchamos, que os esperamos el lunes con una taza de café, con muchas cosas que contar seguramente, porque tendremos un domingo movidito, pero sobre todo seguiremos hablando de la vida, seguiremos encontrándonos en torno a una taza de café y seguiremos abrazándonos desde la distancia. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias un día más, tanto a las personas que estáis en directo como a aquellas que escucháis este programa en la retaguardia. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Y recuerda, si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Hasta el lunes. At first I was hesitant, now it's